Estás parado frente a algo que desafía la imaginación. 4.500 años te observan. 2.300.000 bloques de piedra, ensamblados con precisión milimétrica. 146 metros elevándose hacia el cielo egipcio. La Gran Pirámide de Giza. Todos hablan de cómo fue construida, pero casi nadie se atreve a formular las preguntas más inquietantes, esas que perturban el sueño de los egiptólogos. 12 enigmas que desafían toda lógica. 12 secretos que la ciencia aún no logra desentrañar. Bloques de piedra que parecen estar fuera de lugar. Cámaras internas que no cumplen ninguna función aparente. Números que se repiten con una exactitud que resulta imposible ignorar. Vacíos insospechados, alineaciones que demandarían una tecnología que supuestamente no existía. Este guión se basa en investigaciones y datos concretos, utilizando fuentes del proyecto Scan Pyramids, publicados en Scientific Reports en marzo de 2025, el Journal of Ancient Egyptian Architecture de 2017, NDT and A International, de noviembre de 2025, y Archaeological Prospection de mayo 2 de 2024. Estudios revisados por pares, con información obtenida mediante georradar y tomografías de muones. Pero volvamos a la información crucial. Historiadores griegos como Plinio el Viejo y Diodoro Sículo, al describir la Gran Pirámide en el primer siglo de nuestra era, omitieron cualquier mención a una piedra cumbre. Relatos medievales árabes, como los de al-Baghdadi en 1163 y al-Makri en 1364, afirman categóricamente que la cima era plana. Ausencia total de piramidión, ninguna piedra final. Mediciones modernas de la plataforma superior revelan 452.38 pies. Faltan 29 pies para alcanzar la altura original. ¿Cómo es posible? Todas las demás pirámides conservadas de la Cuarta Dinastía exhiben, al menos, fragmentos de su piedra cumbre. La pirámide roja de Dashur, construida por Snofru, padre de Keops, aún conserva su piedra cumbre. Los arqueólogos la encontraron y la reconstruyeron. 6 toneladas de granito negro. El piramidión de Amenemhat II, que data de 1860 antes de nuestra era, se exhibe en el Museo de El Cairo, también de granito negro, con rastros de un revestimiento dorado aún visibles. Pero, ¿qué ocurrió con la piedra cumbre de Keops? No hay rastro alguno. Ni entre los escombros, ni en las construcciones medievales de El Cairo, donde se reutilizaron las piedras de revestimiento, ni enterrada bajo la arena. Simplemente desapareció. En la cosmología egipcia, la piedra Benben simbolizaba la colina primigenia donde se originó la creación. El piramidión encarnaba este concepto. La piedra final transformaba la estructura, convirtiéndola de una simple tumba en una máquina cósmica. Sin ella, la pirámide queda incompleta, no solo visualmente, sino también funcionalmente. Imagina esto. Si la piedra cumbre hubiera estado recubierta de oro o electrum, una aleación de oro y plata, habría reflejado la luz del sol, visible a kilómetros de distancia. Una señal luminosa. Algunos investigadores sugieren que fue robada por su valioso metal. Otros que un terremoto la derribó. Pero aquí radica el problema. Cuando se desmantelaron las piedras de revestimiento en la Edad Media, un saqueo documentado para la construcción de mezquitas en El Cairo, ningún relato menciona el hallazgo o la remoción de una enorme piedra cumbre dorada. Y si se cayó, ¿dónde está la marca del impacto? ¿Dónde están los fragmentos? La plataforma está demasiado limpia. En 1999, el gobierno egipcio planeó colocar una piedra cumbre dorada en la pirámide, con motivo de las celebraciones del milenio. Pero en el último momento, cancelaron el proyecto sin dar explicaciones. Algunos especulan que temían activar algo, lo que sea que suceda cuando se cierra el circuito. Una pirámide sin su piedra cumbre permanece como una máquina sin llave, en espera. Durante 4.500 años, su existencia permaneció oculta. En el año 2017, científicos, empleando tomografía muónica, una técnica que utiliza partículas de radiación cósmica capaces de penetrar la piedra, detectaron una enigmática oquedad tras la cara norte de la pirámide.
Un hallazgo que resonaría en el mundo de la arqueología. En marzo de 2025, un equipo liderado por Christian Gross, de la Universidad Técnica de Múnich, publicó en la revista Scientific Reports la confirmación de este descubrimiento. Utilizaron georradar, mediciones de resistencia eléctrica y análisis ultrasónicos, confirmando la existencia de un corredor de 30 pies de largo, oculto tras bloques de piedra dispuestos en un patrón de espiga justo encima de la entrada. Pero aquí está el misterio. La cámara fue sellada deliberadamente desde el interior durante la construcción, sin acceso desde ningún pasaje conocido. Tras perforar cuidadosamente, introdujeron un endoscopio. Lo que vieron fue desconcertante. Vacío absoluto, paredes lisas, ausencia total de inscripciones, ningún indicio de su propósito. El corredor, horizontal, comienza y termina en piedra, sin llevar a ninguna parte aparente. Este descubrimiento desafía todo lo que creíamos saber sobre la construcción de las pirámides. El modelo estándar sugiere que los trabajadores construían de abajo hacia arriba, sellando los pasajes a medida que avanzaban. Pero este corredor fue sellado antes de que se completara la construcción, antes de que los bloques en espiga fueran colocados sobre él. ¿Acaso el diseño en espiga no era una mera decoración, sino un elaborado sistema de ocultación destinado a proteger algo que no debía ser encontrado? Si se trataba de un pasaje de construcción, ¿por qué sellarlo antes de finalizar la obra? Si era un elemento de alivio estructural, ¿por qué la necesidad de ocultarlo? Y si tenía un significado simbólico, ¿por qué ocultarlo por completo? El corredor se encuentra a 23 pies sobre el nivel del suelo, debajo de la cámara de la reina y paralelo al pasaje descendente, aunque con un ligero desplazamiento. Algunos sugieren que podría tratarse de un proyecto abandonado, pero las paredes están demasiado bien acabadas, demasiado lisas para ser un trabajo a medio hacer. Las obras abandonadas suelen mostrar un aspecto tosco, mientras que esto parece una labor concluida. Los datos del equipo Scan Pyramids revelan que el interior del corredor está vacío, sin escombros ni objetos, solo aire sellado. Aire que no ha circulado durante 45 siglos. En el año 2023, cuando finalmente lo abrieron, se tomaron muestras de la atmósfera interior. El análisis reveló que su composición era idéntica al aire exterior. No había rastro de una antigua bolsa de aire, lo que sugiere un sellado casi perfecto. Esto hace que las hipótesis se derrumben una tras otra. No es un sistema de ventilación, ya que está cerrado por ambos extremos. No es un acceso a un pasaje, porque no conduce a ninguna parte. No es un elemento de alivio estructural, porque su ubicación es incorrecta. Imagina esto, un enigma arquitectónico, un secreto enterrado bajo toneladas de piedra. En mayo de 2025, los investigadores publicaron escaneos actualizados que sugieren que el corredor podría ser parte de un sistema más grande, pero sin excavaciones destructivas no pueden confirmarlo. ¿Qué propósito tenía este conducto horizontal sellado de 30 pies de largo, ubicado bajo las cámaras principales? ¿Qué misterios aguardan ser desvelados en el corazón de la Gran Pirámide? La entrada a la cámara del rey mide 1 metro con 4 centímetros de alto por 1 metro con 7 centímetros de ancho. El sarcófago, por su parte, tiene 1 metro de ancho y 1 metro con 5 centímetros de alto. A primera vista, ¿dirías que encaja? Pues no, no encaja. El pasaje ascendente tiene curvas, giros bruscos de 90 grados, donde el corredor se une a la gran galería. El sarcófago es demasiado largo para superar esa curva. Es físicamente imposible haberlo subido por esos pasajes una vez sellada la cámara. Flinders Petrie, un meticuloso arqueólogo, investigó esto en 1883. Midió cada detalle con precisión milimétrica. Llegó a una conclusión ineludible. El sarcófago no pudo haber pasado por los pasajes existentes. Era imposible. ¿Fue colocado allí durante la construcción, antes de techar la cámara? Analicemos las pruebas más de cerca. La caja pesa 3 toneladas con 400 kilos. Fue esculpida con sierras de cobre y taladros tubulares. Las marcas de las herramientas son evidentes en su interior, y Petrie las documentó exhaustivamente.
La precisión de las perforaciones rivaliza con la de la maquinaria moderna. Se extrajeron núcleos perfectamente circulares de granito sólido. El taladro debió ejercer una enorme presión hacia abajo, manteniendo una rotación perfecta. Piensa en esto. Las pruebas realizadas por canteros contemporáneos, utilizando herramientas de cobre, apenas lograron replicar los cortes. Les llevó semanas completar una sola perforación. La caja en la cámara del rey tiene múltiples orificios de perforación, y aquí es donde la cosa se pone aún más extraña. La caja está inacabada, en bruto. El interior es liso, pero el exterior muestra marcas de cincel, una textura áspera. ¿Por qué colocar un sarcófago inacabado en la cámara más importante? Algunos sugieren que se trata de un reemplazo, que el original se rompió durante el transporte y se apresuraron a crear un sustituto. Pero de ser así, ¿por qué no lo terminaron? Tiempo tenían de sobra. La construcción de la pirámide duró 26 años, según las dataciones radiocarbónicas de muestras de mortero publicadas en 2011. ¿Albergó esta caja de granito un ataúd de madera en su interior? ¿Uno que desapareció con el paso de los siglos? ¿O es una leyenda confundida con otros sepulcros? La caja tiene ranuras para deslizar una tapa. 3 orificios para clavijas sugieren que alguna vez hubo pernos para bloquear la cubierta, pero esta nunca se encontró, ni en la cámara ni en ningún otro lugar. La tapa en sí habría pesado 2 toneladas. ¿Dónde fue a parar? En 2025, Sayed Adlib Dawaj, un guía con 40 años de experiencia en Giza, dirigió a los investigadores hacia el pozo sur de la Cámara del Rey. Un moderno sistema de ventilación instalado en la década de los 50 demuestra que este pozo es lo suficientemente grande como para haber albergado objetos durante la construcción. ¿Pudo el sarcófago haber sido introducido por este pozo? ¿Colocado allí antes de sellar el pozo desde el exterior? La versión oficial dice no, pero las dimensiones del pozo sugieren lo contrario. ¿Qué más pudo haber pasado por esos pozos antes de ser sellados? En el mortero, rastros de material orgánico. Fechas, tras la calibración, que se remontan a un periodo entre 2600 y 2584 años antes de nuestra era. Un ritmo de construcción que nos deja sin aliento. 200 bloques diarios, día tras día, durante 26 años ininterrumpidos. Profundicemos aún más. Si aceptamos que trabajaban 10 horas al día, como sugieren los hallazgos en la aldea de los trabajadores, eso significa 20 bloques por hora. Un bloque cada 3 minutos, extraído, moldeado, transportado, elevado y colocado en su sitio cada 180 segundos, durante más de 2 décadas. Los bloques del núcleo de la pirámide pesaban, en promedio, 2,5 toneladas. Pero los bloques de granito de la Cámara del Rey alcanzaban pesos de entre 50 y 80 toneladas cada uno. Y estos, atención, provenían de Asuán, a 800 kilómetros al sur. ¿Cómo los trasladaron? Navegando en barcazas por el Nilo durante la temporada de lluvias. En mayo de 2024, investigadores publicaron un hallazgo sorprendente en la revista Communications, Earth and Environment. El ramal de Ayramat, un antiguo brazo del Nilo que discurría justo al lado de 31 pirámides, incluyendo las de Giza. Imágenes satelitales y muestras de núcleos confirman que esta vía fluvial existió durante la construcción de las pirámides, extendiéndose a lo largo de 64 kilómetros. Esto resuelve el enigma del transporte de la piedra hasta el lugar. Pero, ¿cómo la colocaban? ¿Cómo mantenían ese ritmo frenético de un bloque cada 3 minutos? En 1992, Mark Lehner y Roger Hopkins llevaron a cabo un experimento para la PBS Nova. Reclutaron a canteros egipcios contemporáneos y les proporcionaron herramientas antiguas, cinceles de cobre, martillos de dolerita, trineos de madera. Lograron extraer 12 bloques, trasladarlos una corta distancia y construir una pequeña pirámide de 11 metros de altura. La tarea les llevó 3 semanas, y eso con la logística moderna a su disposición. El equipo concluyó que los antiguos egipcios poseían una organización sofisticada. Sin embargo, el problema de la escala persiste. Colocar bloques cada 3 minutos exige una coreografía perfecta.
múltiples equipos trabajando simultáneamente. La piedra llegando en intervalos precisos, sin retrasos por el clima, sin accidentes, sin errores. El diario de Merer, fragmentos de papiro descubiertos en Wadi al-Jarf en 2013, documenta equipos logísticos transportando piedra caliza de Tura a Giza durante el reinado de Keops. El escriba Merer relata cómo su equipo transportaba bloques de piedra caliza durante la temporada de lluvias, utilizando barcos. Los equipos trabajaban en turnos de 3 meses. Se estima que había 20.000 trabajadores, basándose en la evidencia encontrada en los cementerios cercanos a Giza. Se han excavado aldeas de trabajadores donde se proporcionaba atención médica. No eran esclavos, sino trabajadores cualificados, alimentados con pan y cerveza. Pero incluso con 20.000 trabajadores organizados en equipos rotativos, las cuentas apenas cuadran. Y eso asumiendo 0 tiempos de inactividad, 0 errores, 0 correcciones. La precisión de la estructura final sugiere, precisamente, casi 0 correcciones. Aquí reside el verdadero misterio. ¿Cómo construyeron algo tan masivo con una tolerancia al error prácticamente nula? Los 4 lados de la Gran Pirámide están alineados con los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, con una precisión asombrosa, de tan solo 11/15 de grado. Esto equivale a 0,067 grados de desviación de la perfección. Glendash, un arqueólogo e ingeniero, publicó su análisis en el Journal of Ancient Egyptian Architecture en 2017. Utilizando modernos equipos de topografía, midió el lado norte y descubrió un error de 1/15 de grado, una rotación en sentido contrario a las agujas del reloj. Pero aquí viene lo intrigante. La pirámide de Kefren y la pirámide roja en Dahshur muestran exactamente el mismo error, la misma magnitud, la misma dirección, también en sentido antihorario. ¿Es esto una simple coincidencia? Parece que no. Las 3 pirámides, construidas durante la Cuarta Dinastía, están ligeramente rotadas en sentido contrario a las agujas del reloj con respecto al norte verdadero. Dash sugirió que los antiguos egipcios podrían haber utilizado los equinoccios para determinar la alineación. En el día del equinoccio, la sombra proyectada por un poste vertical, conocido como gnomon, traza una línea casi perfecta de este a oeste. Él mismo lo probó en Connecticut, el 22 de septiembre de 2016. Colocó un poste sobre una plataforma y marcó la posición de la sombra a lo largo del día. La punta de la sombra describió un arco, y la conexión de los puntos formó una línea este-oeste con la misma pequeña desviación en sentido antihorario observada en las pirámides. El método funciona. Es una tecnología simple que no requiere astronomía compleja. Pero aquí está la clave. Este método solo es efectivo en el día del equinoccio. Los antiguos egipcios habrían tenido que conocer el día exacto del equinoccio. Podrían haber contado 91 días después del solsticio de verano, pero eso requiere un seguimiento preciso del solsticio, lo que implica observaciones astronómicas. Excepto que las estrellas se mueven. La precesión del eje de la Tierra ocurre cada 26.000 años. La alineación de Kochab y Mizar cambia. Spence calculó que alrededor del año 3000 antes de nuestra era, estas 2 estrellas habrían estado perfectamente opuestas entre sí con respecto al norte. Al superponer características arquitectónicas, obtenemos una pequeña desviación en sentido antihorario. Juan Antonio Belmonte, del Instituto de Astrofísica de Canarias, afinó esta teoría en 2001. Sus cálculos sugieren que la máxima precisión de alineación se produjo alrededor del año 2562 antes de nuestra era, justo al comienzo del reinado de Keops. ¿Una simple coincidencia? ¿O planificaron la construcción con una perfección celestial? El problema con el método de las estrellas es que requiere un cielo nocturno despejado. ¿Qué pasa si las nubes ocultan las estrellas? No se puede simplemente esperar a que haga buen tiempo con una construcción de esta magnitud. El método del equinoccio es más fiable, ya que los días soleados son comunes en Egipto. Pero ambas metodologías requieren un conocimiento sofisticado. La precisión no es accidental, está diseñada.
por qué era tan importante la alineación. La explicación estándar es su significado religioso. Se dice que los lados de la pirámide están orientados hacia los puntos cardinales para armonizar con el orden cósmico. Pero esto no explica la desviación en sentido antihorario. Si fuera solo simbolismo, ¿por qué no hacerlo perfecto? El error es consistente en múltiples pirámides, lo que sugiere un enfoque sistemático, un método que produce el mismo resultado una y otra vez. Podemos explicar el cómo, pero aún no sabemos el por qué. Nuestras fuentes incluyen estudios revisados por pares de Nature Scientific Reports, artículos técnicos del Journal of Ancient Egyptian Architecture e informes de excavaciones de décadas de trabajo de campo de egiptólogos como Mark Lehner y Zahi Hawass. No especulamos, demostramos lo que todavía se debate en la comunidad científica. Regresemos a los misterios. En noviembre de 2017, investigadores que utilizaban radiografía muónica hicieron un anuncio sorprendente en la revista Nature: el descubrimiento de un enorme vacío oculto en el interior de la pirámide. Casi 30 metros de longitud, situado directamente encima de la Gran Galería. Un vacío tan grande como la propia Gran Galería, que mide 46 metros y medio de largo y 8 metros y medio de alto. Este vacío corre paralelo a ella, separado por una gruesa pared de piedra. Nadie sospechaba su existencia. La tomografía muónica, similar a una radiografía, utiliza partículas de radiación cósmica llamadas muones. Estas partículas penetran la piedra, pero su velocidad disminuye al atravesar materiales densos. Un espacio vacío, en cambio, no las frena. Al medir la distribución de los muones, es posible mapear las estructuras internas sin necesidad de perforar. El equipo de Scan Pyramids colocó detectores de muones en 3 ubicaciones distintas. Los 3 detectaron el mismo vacío, confirmando su existencia. El descubrimiento acaparó los titulares de todo el mundo, pero una pregunta persistía: ¿cuál es el propósito de este vacío? Kate Spence sugiere que podría tratarse de una rampa de construcción interna, utilizada para desplazar los enormes bloques de granito que forman el techo de la Cámara del Rey. Estos bloques pesan en total 400 toneladas. Una vez colocados, el espacio de la rampa se habría dejado vacío o rellenado con material suelto. La ubicación del vacío, directamente encima de la Gran Galería, tendría sentido para el desplazamiento de estos bloques. Salima Ikram, de la Universidad Americana de El Cairo, propone que el vacío está relacionado con la construcción de la propia Gran Galería. Las paredes en voladizo de la Gran Galería se estrechan hacia arriba. Tal vez el vacío sirvió como contrapeso o área de trabajo. Pero si se trata de un elemento estructural, ¿por qué no está documentado? Los antiguos egipcios dejaron muy pocas notas de ingeniería. No existen planos ni dibujos técnicos. La única evidencia escrita que poseemos son las marcas de los canteros, grafitis de los equipos de trabajo encontrados en las cámaras de descarga sobre la Cámara del Rey. Estas marcas incluyen el año del reinado de Keops y los nombres de los equipos, apodos como los amigos de Keops. Todo lo demás que sabemos proviene de la ingeniería inversa de la estructura. El vacío permanece inaccesible. El equipo de investigación no perforará en él. Solo se permite la arqueología no invasiva. Esto significa que hemos confirmado la existencia de un espacio vacío, pero su propósito sigue siendo desconocido. ¿Alguna vez lo abrirán? El Ministerio de Antigüedades egipcio actúa con cautela, priorizando la conservación. Sin embargo, los escaneos muónicos continúan. En 2024, nuevos escaneos sugirieron que el vacío podría no ser único, sino que podría tratarse de múltiples cámaras más pequeñas. La resolución actual no es suficiente para distinguirlas. Mehdi Tayubi, presidente del Heritage Innovation Preservation Institute, declaró en una rueda de prensa en 2017: «Este vacío está ahí, es impresionante. No fue previsto por ninguna teoría». No previsto, esa es la clave. Piensa en esto. Después de 4.500 años de investigación, todavía encontramos sorpresas. ¿Qué más permanece oculto? Tanto la Cámara del Rey como la Cámara de la Reina poseen estrechos conductos de 8 pulgadas por 8 pulgadas, inclinados hacia arriba a través de la maciza estructura pétrea.
Los conductos de la Cámara del Rey se abren al exterior, alcanzando el aire libre. Pero los conductos de la Cámara de la Reina, no. William Dixon descubrió estos conductos en la Cámara de la Reina en 1872. Algo en las paredes le pareció extraño, así que perforó y descubrió un espacio vacío. Dentro de uno de los conductos halló una esfera de diorita, un gancho de bronce y un fragmento de madera de cedro. El cedro desapareció durante más de 100 años hasta que fue encontrado en la Universidad de Aberdeen en 2020. La datación por radiocarbono reveló que tenía hasta 3094 años antes de nuestra era, entre 400 y 500 años anterior a la pirámide de Keops. ¿Por qué? Los conductos mismos están sellados por ambos lados. No conectan con la cámara, no alcanzan el exterior. Rudolf Gantenbrink envió un robot oruga, llamado UPU-2, al conducto sur de la Cámara de la Reina. El robot recorrió 65 metros y chocó contra un bloqueo de piedra con 2 pernos de cobre. Una puerta. En 2010, un equipo de la Universidad de Leeds envió otro robot a través de un agujero perforado en la puerta. Al otro lado, una pequeña cámara con marcas de ocre rojo en el suelo. Y luego otro bloqueo de piedra. Otra puerta. Los conductos continúan, capa tras capa. El conducto norte apunta a Alpha Draconis, la estrella polar de aquella época. El conducto sur de la Cámara de la Reina está alineado con Sirio. El conducto norte con Beta Ursae Minoris. Robert Bauval propuso esto en la década de los 90. La teoría de la correlación de Orión. Las pirámides son conductos estelares, pasajes para que el alma del rey ascienda a las estrellas. Vivía en Orión. Isis representaba a Sirio. El espíritu del faraón viaja a través de los conductos para unirse a los dioses. Pero aquí está el enigma. ¿Por qué fueron sellados? Si son pasajes para el alma, el espíritu no necesita un conducto abierto. Una función simbólica, tal vez. Pero ¿por qué fueron construidos tan profundamente dentro de la pirámide? ¿Por qué están inclinados con tanta precisión hacia las posiciones de las estrellas? ¿Por qué sellarlos con puertas de piedra con pernos de cobre? Las puertas sugieren seguridad. ¿Bloquean algo? ¿O retienen algo? En enero de 2025, investigadores que analizaban los pernos de cobre sugirieron que podrían haber sido manijas, herrajes funcionales, no simbólicos. Las manijas sugieren que las puertas estaban destinadas a ser abiertas. La pequeña cámara detrás de la primera puerta tiene menos de 1 metro cuadrado, decorada con marcas de ocre rojo. El ocre simbolizaba la vida y la resurrección en las creencias egipcias. ¿Se colocó algo allí y luego se retiró? Los conductos siguen siendo uno de los misterios más profundos de la pirámide. Ángulos precisos, puertas selladas, herrajes de cobre, marcas simbólicas. Todo oculto tras la piedra. Nunca destinado a ser accesible de nuevo y, sin embargo, diseñado con un cuidado extraordinario. ¿Por qué? Las paredes de la Cámara del Rey son de granito rojo macizo de Asuán. El sarcófago también de granito de Asuán. 9 vigas de granito forman el techo de la Cámara del Rey. Cada uno de estos bloques pesaba entre 40 y 50 toneladas, sumando un total de más de 400 toneladas, y todos provenían de Asuán. ¿Cómo transportaron bloques de granito de 50 toneladas a lo largo de 800 kilómetros? El descubrimiento de una ramificación de Agramat ofrece una pista. Balsas transportaban la piedra río Nilo abajo durante la temporada de inundaciones, cuando el nivel del agua era lo suficientemente alto como para llegar a las canteras y al sitio de construcción. Pero cargar un bloque de 50 toneladas en una balsa era, en sí mismo, un desafío de ingeniería. Mantener el equilibrio, evitar que la balsa se volcara, las embarcaciones más grandes conocidas del antiguo Egipto, las barcas solares de Keops, encontradas enterradas cerca de la pirámide, medían 43 metros de largo. Podrían haber transportado cargas pesadas, pero 50 toneladas de peso concentrado requerían un cuidadoso equilibrio. Luego llegamos a Giza. El nivel del agua desciende. La piedra debe ser descargada, trasladada hacia arriba a la meseta y posteriormente
elevada a una altura de 140 metros dentro de la pirámide. Existen numerosas teorías: rampas, palancas, contrapesos. Jean-Pierre Houdin propuso rampas internas que se enrollaban en espiral dentro del núcleo de la pirámide. Rampas externas requerirían más material que la propia pirámide. Las rampas internas permanecen ocultas. La evidencia es circunstancial, pero la teoría se sostiene. Mark Lehner excavó un puerto para trabajadores en Giza, prueba de un sistema de canales que conectaba el Nilo con la meseta, entre bloques de muchas toneladas. ¿Cómo colocaron una viga de 50 toneladas en su lugar con tal precisión? Los grúas modernas utilizan guiado láser. Ellos tenían cinceles de cobre y rodillos de madera. La arqueología experimental demuestra que es posible, apenas, pero posible, una vez no es lo mismo que posible repetidamente para cientos de bloques. Y el granito no es la piedra caliza blanda local, es una roca cristalina dura. Su extracción requería golpear con dolerita, una piedra más dura, para desprender el granito. Luego su modelado, luego la perforación. Petrie, un renombrado arqueólogo, encontró evidencia de barrenas tubulares. Tubos de cobre girados con un material abrasivo, en forma de arena, cortaron núcleos circulares perfectos. La presión de perforación estimada sugiere toneladas de fuerza presionando hacia abajo. ¿Cómo lo lograron? La explicación estándar: equipos de personas presionando marcos de madera. Las pruebas demuestran que funciona lentamente, pero la escala, las numerosas piezas de granito, todas con formas precisas, todas transportadas a lo largo de 800 kilómetros, todas encajando a la perfección, aumenta la dificultad. Una sola cámara de granito es impresionante. Múltiples elementos de granito en toda la construcción revelan un dominio sistemático del trabajo con piedra dura. Ninguna otra cultura contemporánea lo igualó. Los egipcios de la Cuarta Dinastía alcanzaron una precisión en el granito que no se repitió en Egipto durante los siguientes 1000 años. Entonces el conocimiento pareció perderse. Las pirámides de la Quinta Dinastía son núcleos de ladrillos de barro secados al sol con revestimiento de piedra caliza. Mucho peores. ¿Qué cambió? Toma la circunferencia de la pirámide, 921 metros, y divídela entre el doble de su altura, 293,2 metros. El resultado es 3,14, 15 pi. Esta relación se mantiene con una precisión asombrosa, del 0,04%. Pero la cosa no termina ahí. El ángulo de inclinación de la pirámide es de 51,85 grados. La tangente de este ángulo es 1,2732. 4 dividido entre pi es igual a 1,2732. ¿Una coincidencia perfecta? ¿O algo más? Los escépticos señalan que el sistema de codos egipcio, al dividir cada codo en 7 palmas, naturalmente produce inclinaciones que se aproximan a pi. El método Seket, para calcular la inclinación, utiliza proporciones. Un Seket equivale a 7/22 de un codo. Una inclinación de 5,5 Seket da 51,84 grados, casi exactamente el ángulo de la pirámide. ¿Podría ser que los egipcios tropezaron con pi sin darse cuenta? Tal vez, pero las matemáticas, como veremos, se repiten. La pirámide también parece codificar la proporción áurea, phi, que es 1,618. La relación entre la superficie de una cara y la superficie de la base es precisamente phi. La geometría sencillamente encaja. Usando el teorema de Pitágoras, para una pirámide con una base de 2 y una altura de la raíz cuadrada de phi, obtenemos una pirámide que corresponde a las proporciones de Giza. La diferencia es inferior al 0,025%. Esto no parece ser fruto del azar, sino un diseño deliberado. Ahora bien, los antiguos egipcios no dejaron registros escritos sobre pi. Los griegos calcularon pi alrededor del 250 a.C., 2300 años después de la construcción de la pirámide. Phi fue formalizado por Euclides alrededor del 300 a.C.
Si los constructores estaban codificando estas constantes, ¿las conocían 1000 años antes? ¿O estas constantes surgen naturalmente del sistema de construcción que empleaban? La velocidad de la luz en metros por segundo es 299.792.458. La coincidencia de los decimales es innegable, pero la latitud es arbitraria. Definimos las coordenadas y aproximadamente 20.000 líneas de coordenadas atraviesan la pirámide, dependiendo de la precisión. Elige la correcta y obtendrás la velocidad de la luz. Elige otra y obtendrás algo diferente. ¿Es esto numerología, no ciencia? Sin embargo, las relaciones de pi y phi son más difíciles de ignorar. Surgen de las proporciones fundamentales de la estructura. La mitad de la base a la altura, multiplicada por 2, es igual a pi. Esto es medible, reproducible. ¿Por qué estas proporciones en particular? El contraargumento es que los egipcios utilizaban proporciones prácticas que casualmente se aproximan a las constantes. Los constructores eligieron inclinaciones que parecían apropiadas, buscando estabilidad y estética. Y estas elecciones, por pura casualidad, dan como resultado pi y phi. Pero los arqueoastrónomos modernos señalan que las alineaciones astronómicas de la pirámide son demasiado precisas para ser accidentales. Los ángulos de los conductos, la alineación de los equinoccios, la correlación de Orión. Si podían calcular los ángulos de las estrellas con una precisión de fracciones de grado, ¿podrían haber descubierto pi geométricamente? Antiguas tablillas mesopotámicas muestran una geometría avanzada. Egipto comerciaba con Mesopotamia. ¿Pudo haberse transferido este conocimiento? Sin tratados matemáticos egipcios escritos, más allá del papiro de Rind, que muestra aritmética básica, no podemos probar que conocieran pi, pero tampoco podemos probar lo contrario. La cámara mide 14 metros por 8 metros, un espacio tosco, inconcluso. La pared occidental luce despojada, con fragmentos faltantes. El suelo, irregular. En la esquina sureste, un pozo se hunde aún más. Tras la limpieza, se revela una profundidad de casi 18 metros, ahora repleto de escombros. Aquí reside un enigma. ¿Por qué inconclusa? La egiptología convencional postula que esta era la cámara funeraria original. Keops, se dice, cambió de parecer, la abandonó y trasladó la tumba más arriba, primero a la cámara de la reina y finalmente a la cámara del rey. Pero las evidencias no respaldan este abandono. El corredor descendente está perfectamente alineado, recto, sin desviaciones. Una obra terminada. Este corredor conecta con el sistema de corredores ascendentes a través de la gran galería. Un diseño deliberado, al igual que la propia cámara. ¿Podría ser que su apariencia tosca sea intencional? ¿Un dominio para Geb, el dios de la tierra? Piedra y roca dejadas en su estado natural, representando el caos primigenio. Heródoto visitó Egipto en el año 450 a.C., 2100 años después de la construcción de la pirámide. Los sacerdotes egipcios le contaron que Keops fue sepultado bajo la pirámide, en una isla rodeada de agua proveniente de un canal artificial. Bajo la pirámide, no dentro de ella. La cámara subterránea se encuentra debajo de la base de la pirámide. ¿Pudo Keops haber sido realmente enterrado allí? ¿Era la cámara del rey un señuelo? ¿Fue el sarcófago de granito deliberadamente dejado vacío? Históricamente, los saqueadores de tumbas se han enfocado en las cámaras funerarias más obvias, dejando la verdadera tumba oculta debajo. La cámara de la reina, por ejemplo, nunca fue terminada. Faltaba una capa de medio metro de pavimento de piedra caliza. ¿Por qué? ¿Planeaban excavar más? El Ministerio de Antigüedades ha prohibido las investigaciones invasivas, preocupado por la conservación, pero los escaneos no invasivos continúan. En noviembre de 2025, el equipo de Scan Pyramids, utilizando tomografía de resistividad eléctrica, detectó 2 vacíos llenos de aire detrás de la pared oriental de la pirámide de Kefren, la tercera pirámide de Giza. Cámaras ocultas existen.
Esto valida la teoría de Dormion. Si la pirámide de Kefren esconde cámaras, ¿por qué no la pirámide de Keops? La cámara subterránea se conecta a través de un pozo con la gran galería. Este pozo desciende verticalmente y luego se adentra abruptamente en la roca sólida. Llega a una gruta, una cueva natural, y luego continúa descendiendo. Este pozo desconcierta, demasiado irregular para ser una construcción planificada. Algunos sugieren que es una vía de escape para los trabajadores que sellaron el corredor ascendente. Otros, que fue excavado por saqueadores de tumbas desde abajo, pero algunas secciones están cortadas con demasiada precisión. El propósito del pozo sigue siendo desconocido, y si es una ruta de escape, ¿por qué conecta con una cámara que parece abandonada? El misterio de las profundidades se intensifica. Una cámara inconclusa, un corredor de acceso preciso, un pozo profundo, una conexión con la estructura superior. La historia de Heródoto. Una isla sepultada. ¿Qué tal si nos equivocamos sobre qué cámara albergó a Keops? El único lugar en toda la pirámide con inscripciones. Marcas de canteros, grafitis de obreros, nombres de equipos de trabajo, camaradas de Keops, hasta borrachos de Kefren dejaron su huella. Estas inscripciones, además, contienen cartuchos, sellos con los mismísimos nombres reales de Keops. Esto probaría, sin lugar a dudas, que Keops mandó construir la pirámide. El nombre del faraón, grabado en cámaras selladas, inaccesibles desde el momento de su construcción. Pero aquí surge una pregunta de ingeniería crucial. ¿Por qué 5 cámaras? La cámara superior posee un techo a 2 aguas, bloques de piedra caliza también a 2 aguas, diseñados para dispersar el peso. Esta cámara aparentemente soporta la carga. Pero, ¿qué función cumplen las 4 cámaras inferiores? Su propósito sigue siendo un enigma. La explicación más común: aliviar la tensión. El peso colosal sobre la cámara del rey, unos 6 millones de toneladas de piedra, podría fracturar el techo plano de granito. Por lo tanto, se construyeron estas cámaras de descarga para redirigir el peso. Una ingeniería brillante, sin duda. Sin embargo, los números no respaldan la existencia de 5 cámaras. Un análisis de ingeniería sugiere que 2 cámaras de descarga serían suficientes, 3 como máximo. 5, en cambio, parece una exageración. Y lo más intrigante es que estas cámaras no son espacios vacíos. Contienen vigas de granito, encajadas con una precisión asombrosa. Estas vigas, de hecho, transmiten la carga. ¿Por qué colocar vigas de soporte de carga en cámaras de descarga, cuyo propósito es dispersar el peso? Una contradicción evidente, a menos que sirvan para un propósito diferente. Algunos investigadores sugieren propiedades acústicas. Las cámaras, según esta teoría, crearían efectos de resonancia. Experimentos sonoros en la cámara del rey revelan ecos inusuales. Frecuencias cercanas a los 110 hercios se amplifican. Un fa sostenido mayor, cercano al rango de la voz humana. Textos religiosos del antiguo Egipto describen el sonido como una fuerza creativa. El dios Tot, por ejemplo, creó el mundo con la palabra. ¿Acaso estas cámaras afinaban la pirámide a frecuencias específicas? Es pura especulación, sí, pero las propiedades acústicas medibles son innegables. La última cámara, sellada antes de la cúspide. Pero, de nuevo, ¿por qué 5? ¿Y las inscripciones en su interior? Marcas de canteros hechas durante el corte de la piedra, pero también marcas organizativas, asignaciones de equipos, números de turnos. La 4ª cámara de descarga, la cámara de Campbell, posee la mayor cantidad de inscripciones, incluyendo un cartucho claro de Keops, con su nombre de trono. No se trata de ornamentación, sino de burocracia, de documentación. ¿Pero con qué fin? ¿Marcaban los equipos de trabajo las piedras para rastrear el progreso? ¿Eran las cámaras espacios administrativos durante la construcción, antes de ser selladas para siempre? La explosión de dinamita que abrió las cámaras en 1837 dañó algunas inscripciones. Lo que perdimos es desconocido, pero lo que quedó demuestra la fecha de construcción, la era de Keops. Ningún faraón posterior. Adiós a las teorías conspirativas
que afirman que la pirámide es anterior al auge de la civilización egipcia. Las inscripciones son contemporáneas, selladas durante la construcción original, datadas en la cuarta dinastía. A menos, claro, que creas que las inscripciones son falsificaciones, pero una falsificación en cámaras selladas a las que nadie podía acceder, imposible. Así que ahí están, las cámaras de descarga. 5 espacios apilados, sellados, repletos de vigas de piedra, cubiertos de grafitis de obreros. Una exageración de ingeniería, efectos acústicos, misterios dentro de misterios. Utilizando tomografía de resistividad eléctrica, georradar y pruebas ultrasónicas, los mismos métodos empleados en la pirámide de Keops, se encontraron 2 cavidades llenas de aire. La primera anomalía se ubica a 135 metros bajo la superficie, con una anchura de 1 metro con 50 centímetros y una altura de 1 metro. La segunda, a 11 metros de profundidad, mide 90 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Ambas anomalías fueron interpretadas como cámaras o pasadizos sellados. La pared oriental de la pirámide de Kefren presenta una sección pulida de granito, de 4 metros de altura y 6 metros de ancho, lisa como el cristal. Los arqueólogos sospechaban que esto podría indicar una entrada. En 2019, el investigador Stein van Enhoven sugirió que esta sección apuntaba a una segunda entrada en el lado este. Los nuevos escaneos parecen confirmarlo, pero aquí está la conexión con la Gran Pirámide. El equipo de Kefren utilizó los mismos métodos no invasivos que Scan Pyramids y encontraron estructuras ocultas. Si la pirámide más pequeña de Giza esconde cámaras, ¿qué secretos podría guardar la más grande? Las implicaciones son enormes. Cada pirámide en Giza podría tener arquitectura oculta, espacios sellados construidos durante la edificación que nunca debieron ser encontrados. Piensa en esto: los espacios vacíos descubiertos mediante imágenes de muones en la pirámide de Keops fueron confirmados. La teoría francesa de cámaras debajo de la cámara de la reina ahora parece creíble. Pero ¿por qué construir cámaras ocultas? ¿Qué función cumplen estos espacios sellados? La arquitectura del antiguo Egipto combinaba el símbolo con la ingeniería. La pirámide es una máquina, una herramienta. ¿Para qué? Para la transformación, la resurrección, la alineación astronómica. La estructura codifica conocimiento, constantes matemáticas, alineaciones estelares, mediciones precisas. Tal vez las cámaras ocultas codifican algo que aún no hemos descubierto. En marzo de 2025, surgieron afirmaciones controvertidas sobre estructuras aún más profundas. Un equipo liderado por Filippo Bondi, utilizando un radar de apertura sintética, afirmó haber detectado una formación a 648 metros por debajo de la pirámide de Kefren. Estas afirmaciones se volvieron virales, pero Snopes las verificó y las desmintió por no estar confirmadas. No había publicaciones revisadas por pares, ni confirmación por parte de arqueólogos creíbles. Sin embargo, Bondi publicó un artículo en Remote Sensing en 2022 sobre la tomografía SAR de la Gran Pirámide. Este estudio era legítimo y mostraba detalles internos previamente indetectados. La línea entre el descubrimiento legítimo y la teoría marginal se difumina. El hecho es que cada vez que escaneamos Giza con nueva tecnología, encontramos algo inesperado. Un corredor detrás del Chevron, un espacio vacío sobre la Gran Galería, las cámaras orientales de Kefren. ¿Qué más hay ahí dentro? La egiptología moderna avanza con cautela, utilizando solo métodos no invasivos. La conservación es la prioridad, pero la tecnología mejora constantemente. Los detectores de muones son cada vez más sensibles, el georradar alcanza mayor resolución y el aprendizaje automático analiza los datos de los escaneos. Cada mejora revela más. Imagina esto: las pirámides no dejan de revelar sus secretos, y nosotros aún no tenemos todas las respuestas. 12 misterios se alzan, imponentes, como los mismos bloques de piedra. Cada uno de ellos engendra una nueva pregunta. En el año de Flinders Petrie, este hombre, un estudioso incansable,
pasó meses en Giza con el mejor equipo de medición disponible en la época. Midió cada detalle, documentó cada dimensión y publicó sus hallazgos, creando así la base sobre la que se asienta todo el conocimiento futuro sobre las pirámides. Desde entonces, la radiografía muónica, el georradar, las imágenes satelitales, la datación por radiocarbono, la tomografía de radiación cósmica, la electroresistividad, el radar de apertura sintética, tecnologías que Petrie jamás podría haber imaginado. Y aún así, la pirámide sigue ocultando sus secretos. Un piramidión perdido, aguardando en algún lugar, un corredor sellado tras el muro norte, la inexplicable ubicación de un sarcófago, un cronograma de construcción de 26 años, una desviación de un 1115 grados, un espacio vacío, insospechado hasta ahora, conductos con puertas de cobre, 500 millas de granito, los números pi y phi, codificados en la piedra, una cámara subterránea inconclusa, 5 inexplicables cámaras de descarga. Y ahora la pirámide de Menkaure revela cavidades ocultas. 12 misterios unidos por una sola verdad. Creíamos que entendíamos, pero no es así. No del todo. En mayo de 2024, la arqueóloga Eman Goneim publicó en la revista Communications, Earth and Environment el descubrimiento de su equipo sobre la ramificación de Akhramat. Esta vía fluvial resolvió el enigma del transporte de la piedra por barco directamente al sitio de construcción. Pero el artículo concluye con esta frase. Cito: "Lo que sigue siendo un misterio es el nivel de sofisticación en la planificación y la logística necesarios para trasladar los materiales para la construcción de estos monumentos". Fin de la cita. El misterio no es cómo se transportó la piedra. El misterio reside en cómo se hizo a tal escala, con tanta precisión. En 2017, cuando se anunció la existencia de un espacio vacío, Mehdi Tayubi declaró: "Este espacio vacío no fue previsto por ninguna teoría. No fue previsto. Tras siglos de investigación, este es el patrón. Creemos que lo sabemos todo. Entonces la tecnología revela algo que pasamos por alto, algo que siempre estuvo ahí, en la simple piedra. La pirámide no oculta sus secretos mediante el engaño. Los oculta a través de la escala, a través de la masa, por el simple hecho de que es imposible mirar dentro de 6 millones de toneladas de piedra caliza sin una tecnología que no existió hasta el siglo XX. E incluso con esa tecnología, los muones, el radar, los escaneos de resistividad, todavía estamos juntando las piezas. Piedra tras piedra, misterio tras misterio, pregunta tras pregunta. La pirámide fue construida para durar eternamente, y lo está logrando. Pero sus secretos, esos aún permanecen encerrados en su interior, esperando. 4500 años han pasado. ¿Cuántos más quedan?